Bueno, en esta clase vamos a ver lo que ya serían los eventos dispatcher. Vamos a dar una breve explicación de lo que son y durante el curso iremos viendo diferentes funciones y explicaremos realmente para qué sirven o pueden llegar a servir, ya que no ejecutan una sola cosa. Estos pueden llegar a ejecutar diferentes situaciones o diferentes eventos que pueden ayudarnos para muchas situaciones, como puede ser la carga sincrónica, que es la carga en segundo plano para que no interrumpa lo que sería el flujo normal del juego. Pueden ejecutar eventos paralelos, es decir, que mientras se está ejecutando el código de nuestro actor, este puede ejecutar otros códigos. Más adelante volveré a repetir este tema y también le diremos otras de las funciones que tienen y haremos un breve resumen, ya que es un poco complicado de explicar a menos que nosotros lo visualicemos. En resumen y en líneas generales, son componentes que se encargan de distribuir eventos a los manejadores de eventos correspondientes. Al final, lo que hacen es comunicar unos actores con otros y ejecutar diferentes eventos independientes al código original que tienen. De esta manera podemos intercomunicar diferentes eventos y diferentes actores y que según vayan pasando un código en un lado, pueda ir ejecutándose otro en el otro. Claramente es un poco redundante explicarlo de esta manera, pero con la práctica iremos viendo que no es tan complicado como parece y que pueden ser increíblemente potentes y útiles. En este caso, si se fijan, nosotros hemos colocado el dispatcher delante justo de la comprobación del actor, porque nosotros en este momento a lo mejor lo que no nos interesa es que nos afecte directamente este branch, esta condición. Hay que dejar claro que en este caso no estamos creando un actor funcional, simplemente estamos poniendo diferentes eventos dispatcher para luego llamarlos y ver un ejemplo de cómo se ejecutan. Pero cuando nosotros diseñamos los actores, al igual que cuando se diseñan los niveles, tenemos que tener en cuenta que todos nosotros lo prediseñamos. Para eso existen los GDD y los documentos de desarrollo. Una vez que nosotros predefinimos de cómo queremos que se comporte un actor o qué tipo de actividades son las que van a realizar, es precisamente entonces cuando sabemos dónde vamos a colocar estos dispatchers. En este caso vamos a colocar un dispatcher justo delante del evento de onClick por si en algún momento nosotros necesitamos directamente activar este dispatcher. ¿Qué pasa? Que realmente el evento onClick no le afecta en absolutamente nada. Simplemente lo colocamos ahí por si en algún momento queremos saltarnos todo el código donde están colocados los otros e irnos directamente a esta zona. Realmente, según donde nosotros lo coloquemos, delimitará todo el código que haga adelante. Por eso crearemos otro todo justamente antes del código del timeline. De esa manera nos aseguramos de que solamente, por ejemplo, haga la animación. Claramente, y vuelvo y repito, esto lo estamos haciendo para ver a nivel de demostración cómo podemos llamar a diferentes eventos dispatcher en diferentes ocasiones para que hagan cosas diferentes. Pero no tiene ninguna lógica lo que estamos haciendo real, a nivel práctico. Por eso, más adelante, justo con la práctica, veremos cómo sí que puede llegar a ser muy práctico e importante.
Ahora lo que haremos es llamar todos estos eventos dispatcher desde el nivel para tener un ejemplo de configuración. A partir de aquí veréis cómo nosotros vamos a bindear la actividad de un evento y lo vamos a llamar utilizando de referencia el actor que está dentro del nivel. Para ponerles un ejemplo práctico, en este caso, por ejemplo, al ser una puerta, imaginemos que cuando nosotros estamos pasando por una puerta determinada en un lugar específico de nuestro nivel, lo que nos interesa es que en ese preciso momento se empiece a ejecutar el código de carga para empezar a cargar una habitación que tenemos más allá, o que se empiecen a cargar los objetos que podemos stackear en nuestro inventario, o simplemente que empiecen a generarse otros eventos como una explosión o lo que sea, lo que sería código paralelo en este caso, perdón. Es precisamente por eso que tenemos que pensar más allá a la hora de poder generar lo que serían eventos dispatcher y en qué momento precisamente de las acciones de nuestro actor podrían ser interesantes activarlos.
Ahora, para tener un ejemplo del funcionamiento de los dispatchers, no solo vamos a llamar esos eventos desde el nivel, sino que también vamos a crear una referencia al propio actor dentro del widget para poder llamar a los dispatchers dentro del widget y de esa manera ejecutar código paralelo. Estamos ejecutando lo que sería la animación de la puerta, a la misma vez ese código se está ejecutando dentro del widget y a la misma vez se está activando los dispatchers del nivel. De esa manera podemos ver cómo de manera paralela se están ejecutando tres actividades en ese preciso momento. Bueno, en resumidas cuentas, los eventos dispatchers son importantes porque permiten una gestión eficiente y ordenada de los eventos en la aplicación. Hay que tener en cuenta tres puntos importantes. En su organización, lo que hacen es facilitar la separación de la lógica de eventos y la lógica de manejo, lo que hace que el código sea más limpio y mantenible. Luego, tenemos que hablar sobre su eficiencia, lo que hace que permita que los eventos se manejen de manera sincrónica, mejorando así el rendimiento y la capacidad de respuesta de la aplicación. Y por tercero, la flexibilidad. Hacen posible que diferentes partes de la aplicación se comuniquen entre sí sin estar directamente acopladas, lo que mejora la modularidad. Tanto los dispatchers como los custom event pueden considerarse herramientas útiles para manejar cargas asincrónicas. Es decir, que pueda ejecutarse código en segundo plano sin que éste efectúe una carga en el juego o en el manejo del actor. Incluso para darle un poco más la vuelta de tuerca, lo que estamos haciendo es promover las variables de los textos aquí para luego vincularlas directamente a nuestro actor y que desde nuestros actores podamos llegar a modificar esos textos si queremos para que cada puerta dé un texto distinto. Con estos ejemplos daríamos por finalizada de momento esta clase sobre el tema de los dispatchers, ya que esto lo vamos a ver muy recurrentemente cuando empecemos a trabajar mucho más en blueprints más complejos o en personajes. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.